Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven a través de este medio. Queremos una vez más agradecer su atención y agradecer el privilegio que nos brinda de poder llegar a sus casas y estar también nosotros participando de la comunión que ustedes desarrollan junto a su familia. Agradecemos a los niños, a los jóvenes y a las personas adultas que están ahí formando los grupos de oración en nuestra iglesia. Bendecimos a cada uno de ustedes y deseamos de todo corazón que el estudio de la palabra del Señor sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Reciban un saludo cordial de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Getsemaní, y de este servidor de ustedes, Pastor Rogelio López. Les amamos en el amor de Cristo y deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. En esta noche vamos a tener la continuación del estudio en la carta a los Filipenses. Hoy estamos terminando esta carta. Vamos a considerar el capítulo 4. Y recuérdese, querido hermano, querida hermana, que el tema que vierte esta carta es gozo en la adversidad. Y hoy pues estaremos considerando el capítulo 4. Leeremos los versos del 1 al 6. Pero antes de hacerlo, quisiera que me acompañaran a hacer una oración. Vamos a invocar el nombre del Señor para pedir su ayuda, para poder tener entendimiento de lo que vamos a considerar. Cierre sus ojos y incline su rostro, por favor. Permítame orar. Padre Celestial, gracias queremos darte por darnos el privilegio y la oportunidad de estar en comunión contigo a través de este recurso que tú has dejado, que es la oración. Y tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia, misericordia y el oportuno socorro. Y eso pedimos, eso suplicamos en esta hora, Señor. Que nos bendigas, proveyendo, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé iluminación y comprensión de lo que vamos a considerar y que nos ayude, tu Espíritu Santo, a vernos a la luz de tu palabra para hacer los cambios que es necesario hacer en nuestros procederes, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, y el valorar y considerar lo que está implicado en la obra tuya y velar por el bien de ella. Ayúdanos, háblanos pues, Padre, y que la gloria sea para ti. Nuevamente rogamos, Señor, nuestra petición que siempre se ha puesto en el trono de la gracia, porque nos permitas tener una respuesta a esta pandemia, una respuesta que quite el poder que este mal ha desarrollado y que pueda haber, Señor, sanidad en todos los cuerpos de los que están infectados y que podamos vivir de una manera apropiada y conveniente, desarrollar nuestras actividades cotidianas correctamente, Señor, sin ningún problema que cause otra clase de dificultad para desarrollar nuestras actividades y mantener nuestra condición física estable para gloria de tu nombre. Rogamos pues que nos escuches y nos des una respuesta positiva. Para tu gloria lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos ahora a introducirnos con el capítulo 4. Dice así los versos 1 al 6. Por favor, tenga su Biblia ahí lista y lleve la secuencia de la lectura. Dice así el capítulo 4, versos 1 al 6. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hasta ahí la lectura en la palabra del Señor. Recordemos que al finalizar el capítulo 3,
el apóstol Pablo nos exhortó a mantener una mente espiritual, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. Y nos hizo ver también que reconozcamos el futuro que tenemos todos los que somos ciudadanos del cielo. Nuestra transformación que experimentará nuestro cuerpo, cambiado por un cuerpo glorioso. Así es de que, enfocados en eso, nuestra mente espiritual va a estar siempre con una perspectiva de lo que es un futuro glorioso para aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús, recibiéndolo como su Señor y Salvador. Ahora bien, aquí en el capítulo 4, versos del 1 al 5, él nos habla, trata de hacerle ver a los hermanos de Filipo y a nosotros aquí en este tiempo actual sobre la presencia de Dios. Dios está presente, está junto a nosotros y está en nosotros. Y de eso va él a detallar algunas cositas muy importantes, en pocas palabras, pero muy conciso el mensaje del apóstol. Él exhorta a los filipenses a estar firmes y fieles, a estar comprometidos con el Señor en medio de las batallas espirituales, perseverando siempre en Cristo Jesús. Vemos que llama a los creyentes, según nos describió aquí el verso 1, gozo y corona mía, ya que ellos eran testimonios visibles de su ministerio. Y por eso les llama así, gozo y corona mía. Y eso nos da la idea, queridos hermanos, de que el apóstol ya había recibido un galardón a través de la vida y amor de esta iglesia. Pero también tenemos que recordar algo, que en el Nuevo Testamento se mencionan varias clases de coronas que el cristiano podrá recibir por su carácter o su servicio. Acuérdense que está la corona incorruptible, y eso da detalles 1 Corintios capítulo 9, versos 24 al 27. También está la corona de la vida. De eso nos habla Santiago en el capítulo 1, verso 12. Y Apocalipsis hace referencia también en el capítulo 2, verso 10. La corona de justicia se nos hace ver en 2 Tesalonicenses capítulo 4, versos 1 al 8. La corona de gloria que da a conocer 1 Pedro capítulo 5 versos 1 al 4. Y la corona de gozo que nos da a conocer 1 Corintios capítulo 3 versos 11 al 14. Estas son las 5 coronas que los creyentes vamos a recibir, al menos que la Biblia nos describe, que los creyentes van a recibir cuando estén en el tribunal de Cristo. En Apocalipsis también se nos hace ver algo con respecto a estas coronas, con respecto a estos privilegios, a estos galardones, por así decir. Se nos hace saber en Apocalipsis que estas coronas o galardones no son para lucirnos o para vanagloriarnos, no es para eso. Son coronas que retornarán a los pies del Cordero, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 2 de este capítulo se nos describe un altercado que había ahí entre dos hermanas. No sabemos la causa de la disputa entre Evodia y Síntique, pero sea la que fuera, estaban dividiendo la iglesia. Y esto hay que tomarlo muy en consideración, es muy importante para que nosotros consideremos muchas veces cómo son nuestras actitudes, nuestras reacciones y nuestro trato con las demás personas. Por eso es un llamado muy especial que el apóstol hace para mantener la unidad en el espíritu dentro de la buena convivencia y armonía en la iglesia, especialmente los que forman parte de la congregación. Decía que no sabemos cuál es la disputa, no cuál es el problema que se había dado, pero estaba causando división en la iglesia. Por eso el apóstol desarrolla una serie de consejos prácticos, porque la vida cristiana es práctica, no es una vida teórica nada más, ni es una vida monótona, es una vida práctica, una vida de avance, una vida de progreso, una vida de desarrollo de facultades, de dones y de talentos que la persona posee, porque Cristo lo ha capacitado para eso, para desarrollar ciertas cualidades que son positivas dentro de lo que es la buena relación dentro de una membresía de iglesia. Y entonces aquí el apóstol va a dar unos consejos prácticos. Y en primer lugar pide a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir.
que sean personas con un mismo amor, que no hagan nada por contienda o por vanagloria. Eso es lo que Él está pidiendo en pocas palabras ahí. A pesar de ser reprendidas públicamente, porque esto se dio a conocer, era una carta que daba a conocerse, se dio a conocer, entonces esta reprensión era pública. A pesar de ser reprendidas públicamente, estas personas, estas hermanas, el apóstol no las rechaza ni subestima a estas personas, pues las reconoce como compañeras de combate en el Evangelio. Vea usted la carta, ahí están las palabras expresadas del apóstol en su sentir en cuanto a tratar este asunto con las hermanas, ¿verdad? Y hace un ruego al líder que está ahí en la iglesia y al líder que va a llegar, porque acuérdense que Epafrodito iba a llegar con la carta. Entonces posiblemente hay una aplicación para dos personas en lo que él les dice ahí, en las palabras en las que pide que se les ayude. Ruega a que les ayude el líder para que sean de un mismo sentir en el Señor. Y es una función que todo líder debe tener y debe desarrollar, de velar porque la iglesia esté en armonía, que la iglesia esté en una buena convivencia. Esa es una responsabilidad del liderazgo de una iglesia, velar porque esté todo en orden y que estos problemas que se dan entre hermanos se solucionen para mantener la unidad en el espíritu. Y por eso él hace ese ruego, para que sean de un mismo sentir en el Señor. Y posiblemente se refiere ahí al líder que estaba supliendo a Epafrodito, posiblemente. Un líder que tiene que, y todo líder debe tener, por ejemplo, ciertas características. Y aquí vemos que debe ser un líder con madurez espiritual y con experiencia para ayudar en el problema. Ya sea que sea el líder que estaba ahí, o ya sea que sea el mismo Epafrodito que lleva la carta, como una recomendación a Epafrodito para que trate el asunto y le encuentre la solución de acuerdo a su madurez espiritual y la experiencia que tiene de tratar con las personas y el cuidado que debe haber para la obra. Porque hay algo, hermanos queridos, este tipo de desacuerdos entre hermanos no es extraño en nuestras iglesias, tenemos que recordar eso. Hoy en día en nuestras iglesias también hay infinidad de problemas y hay infinidad de relaciones que no están muy buenas en muchas ocasiones. Y entonces hay un problema porque esto afecta el testimonio y el crecimiento de la obra del Señor. Dios no bendice una iglesia cuando hay desavenencias. Por eso Pablo hace la recomendación y pide al liderazgo que trate el asunto para que la paz del Señor venga a sus corazones. Y nos va a dar a conocer otra consejería de cómo se logra obtener esto. Entonces la discordia y la falta de armonía entre hermanos es una prueba también, queridos hermanos, es una evidencia que da una muestra de que el Señor, el sentir del Señor no está gobernando, fíjese bien, sus corazones. Él ya habló aquí de 3 clases de sentir. Descúbralos usted, no se los voy a dar a conocer, descúbralos usted haciendo un repaso más de la carta. Hay 3 clases de sentir y entre ellos está el sentir en el Señor. Y entonces vemos que ese sentir no está en los corazones de estas personas. Y cuando hay esas discrepancias, eso deja de gobernar la vida de una persona. Pero él da una clave para que esto tenga una solución. Y esa clave para solucionar estos problemas, para que no lleguemos a esas discrepancias entre hermanos, está considerado las palabras que expresó el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 13, verso 34, me parece que es. Vamos a ver ahí en Juan 13:34. Vamos a ver un momentito. En Juan 13:34. Juan 13:34. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesús? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así es de que aquí hay una consejería positiva para que se evite esa clase de tendencia
a romper la unidad en el espíritu. Y en el verso 4 del capítulo 4, les anima a reconocer que el Señor está cerca. Y eso todo cristiano, toda cristiana, todo creyente debe estar consciente. El Señor está con nosotros. El Señor no está lejos, el Señor está cerca. Y aquí se está refiriendo a eso, para que ellos se enmienden, para que vean que Cristo se está dando cuenta de cómo está su relación, de cómo está su actitud, y que consideren el perjuicio que están haciendo a la misma obra. Por eso es importante leer la Biblia, mis hermanos, y sacar los beneficios de lo que son las recomendaciones que vienen de parte de Dios para llevar vidas que glorifiquen su nombre. Decía que les está animando a reconocer que el Señor está cerca. Es decir, no está hablando de que está cerca su venida, sino está diciendo que está cerca para ayudarles ahora mismo en el problema que tienen. Y por eso cité esas palabras del Señor Jesús en Juan 13:34. Eso es lo que nos dice Jesús, que nos amemos como Él nos amó y que nos amemos unos a otros. De esa manera, Él es el ejemplo, Él es el modelo, Él es la guía a seguir. Y cuando eso se hace, mis hermanos, las cosas caminan bien. Anima también a ser cristianos de oración. Del verso 6 en adelante hasta el verso 9, Él hace una exhortación animando a estos hermanos y animándonos a nosotros ahora en este tiempo a ser cristianos de oración. Un cristiano de oración no se afana porque sabe que está bajo el cuidado de Dios. Además, sabe que Dios como Padre sabe de lo que tenemos necesidad. Dios sabe qué usted necesita. Dios sabe cuál es su problema, cuál es su necesidad, cuál es su angustia, cuál es lo que usted necesita. Y se lo va a abastecer para gloria de su nombre. Y eso debe estar claro en nuestra mente, en nuestra convicción como cristianos. En primer lugar, que estamos bajo el cuidado de Dios. Y en segundo lugar, que Él sabe lo que necesitamos. No debemos ser vencidos por la ansiedad, lo cual produce dudas, desánimo y frustración. Y recordemos lo que nos dice el apóstol Pedro en esta su consejería también para la iglesia, allá en 1 Pedro. Él nos dice algo muy importante para aquellas personas que son habituadas a la oración, porque la oración es como la respiración, no podemos vivir sin ella. Y aquí el apóstol Pedro nos da una recomendación. En el capítulo 5, verso 7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es de que nuestras peticiones deben ser en forma directa sobre lo que necesitamos. Y aquí Pablo dice también, aparte de eso que Pedro nos recomienda, Pablo dice que debemos ser personas agradecidas. Dar gracias por adelantado también es un ejercicio de fe. Sabemos que la respuesta viene. Cuando damos gracias porque lo que hemos pedido se va a hacer una realidad, está mostrando esa fe, esa confianza que tenemos en Dios de que la respuesta va a ser positiva. Así es de que en la oración se mueve la fe. Y Pablo nos está dando esas indicaciones para poder ser personas que tengamos un concepto claro de lo que significa ser parte de la membresía de una iglesia. Ahora, ¿cuál es el resultado en la vida del cristiano que ha vencido la preocupación? El verso 7 de este capítulo 4 tiene la respuesta. Y la respuesta que nos da ahí es de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces la respuesta a esa pregunta de cuál es el resultado en la vida del cristiano que ha vencido la preocupación es la paz de Dios. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no tiene límite. Puede ser recibida, pero no comprendida muchas veces. No es comprendida, pero sí es recibida. Y no está sujeto a las circunstancias. Esa paz no está sujeta a las circunstancias. Es un fruto también, si usted analiza bien, es un fruto del Espíritu Santo. Y otra cosa muy importante, solo los hijos de Dios pueden disfrutar esa paz. Y por eso está la exhortación. Y está animando para que haya humildad en estas hermanas y para que haya una buena convivencia.
Pero dentro de esa consejería está dando también a conocer algo muy importante, que el cristiano debe pensar correctamente. Vea usted el verso 8. Ahí habla de que usted y yo debemos ser cristianos que bajo la unción y el poder del Espíritu debemos pensar correctamente. Porque la paz, que ya nos mencionó como resultado en el verso 7, la paz involucra la mente. Y acuérdese que los pensamientos son poderosos. Vamos un momentito ahí a Proverbios capítulo 23, verso número 7. Vamos a Proverbios capítulo 23, verso número 7. Proverbios 23. Proverbios 23, 7. Vamos a ver Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso le decía que los pensamientos son fuertes, son poderosos. Y el pensamiento espiritual llevará a la paz. Y otra recomendación que se nos da en cuanto a esto, de mantener la paz, la tranquilidad, la buena relación con otras personas, también hay otro factor, y es la misma palabra de Dios. Vamos ahí al Salmo 119, y va a ver usted lo que nos dice el Salmo 119, y el verso 165. Oiga estas palabras, querido hermano, y usted puede leerlas también ahí en su Biblia. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz hay en los que meditan en tu palabra. O sea, meditar en la palabra de Dios trae paz. Que esto nos motive para considerar mejor cada día el acercarnos a la palabra de Dios, para que la paz de Dios esté en nuestro corazón. Y el verso 9 está hablando de ese contexto, de este pleito que tenían estas hermanas. Y esta consejería, dice él, deben vivir correctamente. Verso 9 habla de vivir correctamente. O sea que la Biblia, queridos hermanos, debe usarse, cada cristiano debe usar la Biblia para su diario vivir. Vivir obedeciéndola. Vivir obedeciendo sus preceptos. Porque hay otras cosas que pueden perjudicar cuando no se hace esta aplicación de lo que Él nos ha recomendado. Ser hombres de oración, ser mujeres de oración. Tener ese resultado de la paz en nuestros corazones, para que podamos pensar correctamente, para que podamos vivir correctamente. Porque la oración incorrecta, la vida incorrecta y el pensamiento incorrecto originan guerra en lugar de paz. Y por eso es apreciada y valorada por cada uno de nosotros, y lo han de haber valorado y apreciado los filipenses, toda la consejería que el apóstol Pablo está dando en sus escritos para ser mejores cristianos y para glorificar con nuestras vidas el nombre del Señor. Ahora en los versos 10 al 13, él habla del poder de Dios. Nunca debemos ser víctimas de las circunstancias que rodean nuestras vidas. Versos 10 al 13, habla del poder de Dios. Decía que no debemos ser víctimas de las circunstancias. Debemos aprender, fíjese bien hermano y hermana, porque como le digo, la vida cristiana es una escuela y uno va aprendiendo y va progresando y va superando. Y es el proceso de la vida cristiana. Debemos aprender por experiencia el secreto de la paz. Y para eso tenemos todo este santo libro y la ayuda del Espíritu Santo para que esto sea una realidad. Y aquí está hablando del poder de Dios. El poder de Dios en nuestras vidas. Y vea cómo lo describe él en el capítulo 4, verso 13. ¿Qué nos dice el apóstol en esas palabras, en esa exposición? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
que muchas veces ha sido sacado de su contexto ese texto. Pero estamos tratando de hacer la mejor interpretación posible en sus contextos escriturales y en la experiencia de los cristianos, y especialmente en este siervo que tuvo una experiencia tremenda, pero que podemos ver por su testimonio que el poder de Dios de él se manifestaba en él, como se manifiesta en usted, como se manifiesta en mí, como se debe manifestar en todo cristiano, si es que realmente somos cristianos. Por eso hablaba del poder de Dios, la provisión de Dios. Y aquí vemos pues que el apóstol tenía paz en su corazón respecto a las necesidades personales también. Pero el poder de Dios en nuestras vidas, dice él en el capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, y debemos asimilar esto nosotros también, estoy listo para cualquier cosa mediante la fuerza de aquel que vive en mí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y lo podemos decir nosotros. Si Cristo vive en nosotros, nosotros también podemos estar en esa disposición. Si hay convicción de lo que creemos en cuanto a nuestro Dios que está con nosotros, en cuanto a Cristo que está con nosotros, que ha venido a morar con nosotros. Nosotros también podemos decir, estoy listo para cualquier cosa mediante las fuerzas de aquel que vive en mí. Si dependemos de nuestro poder, fracasaremos. Pero si lo hacemos con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, haremos todo mediante Él, porque Él está con nosotros. Y como Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el apóstol había aprendido el secreto de la seguridad mediante el poder de Dios. Y eso nosotros lo tenemos que aprender porque también es un proceso que hay en nuestras vidas. Todo cristiano debe tener estas experiencias en el progreso de su vida cristiana. Luego en los versos 14 al 23, él nos va a hablar de la provisión de Dios, que también es una experiencia que todo cristiano tiene. ¿Acaso Dios no ha provisto todo lo que necesitamos y todo lo que tenemos? Cuando hacemos nuestro recuento, cuando sacamos nuestras estadísticas, ¿acaso no Dios ha provisto? Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha permitido tener. Y él habla de eso, porque era su experiencia y la manifiesta, dándole gracias a estos hermanos, porque ellos fueron de bendición para él. Pero más bien Dios puso bendición para Pablo a través de estos hermanos. Y así Dios obra. Muchos hermanos son de bendición para nosotros, pero son bendiciones que Dios nos manda para nosotros tener beneficios. Y eso a veces no lo comprende mucha gente, muchos hermanos cristianos no lo comprenden. Y por eso viene el egoísmo. ¿Y este por qué ha prosperado más? ¿Este por qué está mejor que yo? ¿Este por qué tiene tales cosas? Pues no se dan cuenta que es Dios el que ha querido bendecir a esa persona, porque su gracia lo ha dispuesto así, y su soberanía. En lugar de darle gracias, Señor, gracias porque estás bendiciendo a tal persona, estás bendiciendo a tal familia, porque están en una buena condición, porque tienen ciertos beneficios. No damos gracias a Dios por eso, porque en nosotros hay mucho egoísmo. Y eso es lo que Él está tratando de que comprendan los filipenses, entre Evodia y Síntique, porque son los del problema también. Y muchos cristianos deben aprender de que debemos reconocer la provisión de Dios. Y Él lo hace ver aquí en este testimonio. Versos 14 al 23. Porque, mis hermanos, es más fácil afanarse por las cosas. Y aquí vemos que el apóstol Pablo tenía paz en su corazón respecto a sus necesidades personales. Porque Dios había prometido suplirlas todas. Y agradece a los filipenses sus regalos y les asegura que el significado espiritual de sus ofrendas es mucho más importante para él que los regalos en sí. Entonces esto nos hace comprender algo bien sencillo. Es una bendición saber a la luz de las Escrituras que nuestras ofrendas, la ofrenda suya, la ofrenda mía, la ofrenda de todo cristiano, son vistas como sacrificios espirituales al Señor Jesucristo y alegran el corazón del Señor. Ahora bien, para terminar, queridos hermanos, quiero sintetizar. Aprendemos a la luz de lo que el apóstol nos ha escrito aquí y nos ha ayudado a comprender. Aprendemos que Dios estaba y está en control de los acontecimientos y que era y es capaz de suplir
cada una de las necesidades. Y en estos tiempos, sé que hay precariedad en muchos hogares, en muchas familias, y todos tenemos más de algún problema. Pero que esta carta nos ayude, nos aliente, y que este tema que brota de la misma carta sea algo que nos brinde a nosotros esperanza y que mantengamos el gozo en medio de la adversidad, porque ahora hay mucho descontrol. El proceso de vida que llevamos fue descontrolado, se desarticuló todo. Pero ahí hay un Dios, como nos enseña en esta carta el apóstol Pablo, y estamos llegando a aprender eso. Hay un Dios que está en control de todos los acontecimientos. Nada pasa, nada sucede si Dios no permite que suceda. Y Él tiene control de todo. Así de que, hermanos, espero que su fe sea una fe que se siga acrecentando en base al conocimiento de la palabra de Dios. Gracias por haberme permitido ayudarle y siga repasando los estudios de esta carta. Los 4 capítulos, vuélvalos a releer y Dios dé su bendición a usted de una manera muy especial. Y gracias por permitirme a mí ayudarle en lo poco que he podido hacer para que usted siga avanzando y llegue a la madurez espiritual que Dios requiere y demanda de cada uno de nosotros. Tengan buena noche, queridos hermanos, y nuevamente la petición que hago por los pastores. Esta es una noche de oración y les ruego una vez más orar por los pastores en todo el mundo. Hay diferentes circunstancias que se están dando para con las iglesias, unas en un sentido, otras en otro, pero pidamos para que Dios dé la sabiduría, dé la fortaleza, dé la capacidad para que los pastores sepan administrar la obra del Señor y administrar las vidas que Dios ha encomendado en las manos de ellos, en lo espiritual y en lo moral. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Felicidades.